La sangre salpicó el suelo de la bahía médica, mientras la criatura se retorcía contra sus sujeciones. La doctora Nerra hizo chasquear sus mandíbulas con frustración, observando cómo los monitores se encendían en rojo con señales de advertencia. El Dravok se estaba muriendo, y no había nada que ella pudiera hacer. Sedación inefectiva, anunció uno de sus asistentes. Un Quelling de piel gris y pequeña estatura que mantenía una distancia nerviosa del campo de contención. Ritmo cardíaco en aumento. Hemorragia interna empeorando. En sus 30 años como veterinaria, Nerra había tratado innumerables especies. Su cerebro insectoide procesaba datos más rápido que la mayoría de las mentes en la galaxia. Había memorizado cada texto, cada protocolo, cada procedimiento. Y esos protocolos existían por una razón. En ese momento, le decían que este animal era demasiado peligroso para salvarlo. El Dravok gruñó, mostrando unos dientes del tamaño de dagas. Sangre y suciedad enmarañaban su pelaje mientras 6 poderosas patas arañaban surcos en el suelo metálico. Era un depredador alfa de Dravis IV, un mundo de muerte donde la evolución favorecía a los asesinos. Hacía apenas un año, 3 de estas criaturas habían despedazado a sus cuidadores. Los reglamentos de la estación eran claros. No se podía acercarse a animales peligrosamente heridos. La eutanasia humanitaria era la única opción. Contacten al dueño, ordenó Nerra. Infórmenle de nuestra decisión. El capitán Roth se abrió paso entre el personal reunido, sus rasgos rocosos de Grenic torcidos por la alarma. No pueden matarlo, dijo. Él salvó a toda mi tripulación. Entonces debería haberlo traído antes de que llegara a este estado, respondió Nerra, con voz calmada y precisa. Su dolor lo ha vuelto salvaje. Cualquier intento de tratarlo costará vidas. No arriesgaré a mi equipo. Tiene que haber algo que podamos hacer. No lo hay. Ella se volvió. Preparen la secuencia de terminación. Esperen. La palabra cortó el caos. Todos se volvieron hacia quien había hablado, el doctor Ben Foster, de pie cerca del fondo de la sala, con los brazos cruzados mientras estudiaba al Dravok, que se debatía con ojos inescrutables. El humano había llegado a la estación Harmony apenas 3 días antes, transferido de una pequeña clínica veterinaria en la Tierra. Nerra había revisado su archivo con escepticismo. La fauna de la Tierra era primitiva comparada con la diversidad de la galaxia. ¿Qué podría saber él que ella no? ¿Tiene una objeción, Dr. Foster?, le preguntó Nerra. Ben se acercó al campo de contención ignorando los jadeos de los demás. Sí, ese animal no está atacando, se está defendiendo. La distinción es irrelevante. Es demasiado peligroso. Miren sus ojos, dijo Ben señalando. Miren de verdad. Con un irritado chasquido de mandíbulas, Nerra activó sus potenciadores ópticos. Las pupilas del Dravok estaban dilatadas, su respiración rápida y desigual. Tiene miedo, se dio cuenta en voz alta. Aterrorizado, confirmó Ben. Y con un dolor terrible. Vean cómo protege su lado izquierdo. Ahí es donde está la hemorragia interna. Cada movimiento le duele más. No está siendo agresivo. Está entrando en pánico. Su observación no cambia nada, replicó Nerra. Los sedantes estándar no afectan el metabolismo de los Dravok. No podemos acercarnos a él con seguridad. Entonces déjenme intentarlo sin sedantes. Un pesado silencio cayó sobre la bahía. Varios miembros del personal lo miraron como si hubiera anunciado un deseo de muerte. Eso es un suicidio, dijo Nerra secamente. Quizás. Ben se movió hacia el panel de control. O quizás yo sé algo que ustedes no. La arrogancia humana lo matará. La experiencia humana podría salvarle la vida. Él mantuvo su mirada. He trabajado con animales peligrosos toda mi carrera. Lobos, osos, cosas que podrían despedazarme. No lo hicieron porque aprendí su lenguaje. Los Dravok no tienen lenguaje. Todos los animales lo tienen, interrumpió Ben. Solo hay que escuchar. Nerra dudó. Los humanos eran famosos en toda la galaxia, por su extraña afinidad con los depredadores. Los tenían como compañeros. Rehabilitaban criaturas que otros consideraban irrecuperables y construían su medicina alrededor de la empatía en lugar del protocolo. Ella siempre lo había visto como un sentimentalismo temerario, pero el Dravok se estaba muriendo de todos modos. ¿Qué daño podría haber en dejar que lo intentara? Si resulta herido, advirtió,
La estación no se hace responsable. Entendido. Ben puso su mano en el panel de control. ¿Solo la sección frontal? Preguntó el Kelling con la voz temblorosa. ¿Estás loco? El capitán Roth agarró el hombro de Ben. Esa cosa te destrozará. Podría hacerlo, admitió Ben. Pero no si hago esto bien. Confíe en mí. Nerra hizo un pequeño gesto. El asistente dudó. Luego bajó la sección frontal del campo de contención. La barrera de energía brilló y se desvaneció. Ahora nada separaba a Ben del Dravok excepto 3 metros de suelo sangriento. Y una muy mala idea. Ben respiró lentamente y se agachó, haciéndose más pequeño, menos amenazante. Se giró ligeramente de lado, evitando el contacto visual directo. Entonces, para horror de todos, entró en el área de contención. La cabeza del Dravok se giró hacia él. Sus labios se retiraron, revelando hileras de dientes. Un gruñido bajo vibró a través del suelo. Cada músculo de su cuerpo se tensó para atacar. Ben se quedó inmóvil. Su postura permaneció relajada, inofensiva. Miró justo más allá del hombro de la criatura en lugar de a sus ojos. Luego habló, tan bajito que Nerra tuvo que potenciar sus sensores de audio para captar las palabras. Tranquilo, amigo. Tranquilo ahora. El gruñido se desvaneció. La sala cayó en un silencio absoluto. Incluso los monituros parecían contener la respiración. Ben dio otro paso cuidadoso. Nadie aquí quiere hacerte daño. Sé que tienes miedo. Sé que duele. Pero puedo ayudar. Te lo prometo. Las orejas del Dravok se movieron hacia adelante. Su respiración se ralentizó. Sus ojos, aún muy abiertos por el miedo, se fijaron en el rostro de Ben. Eso es, murmuró Ben. Buen chico. Lo estás haciendo genial. Extendió su mano con la palma hacia abajo, los dedos relajados, el gesto universal de paz entre los depredadores de la tierra. El Dravok olfateó el aire, aspirando el olor de Ben. Su enorme cabeza bajó ligeramente, ya no en postura de ataque total. La mente analítica de Nerra se aceleró. Esto no debería estar sucediendo. Todos los modelos de comportamiento predecían agresión. Cada análisis de probabilidad decía que esto era un suicidio. Sin embargo, de alguna manera el Dravok se estaba calmando. Ben se movió más cerca, ahora bien dentro del alcance de ataque. Un golpe de esas garras podría destriparlo. Una mordida podría romperle la columna. Aún así, mantuvo sus movimientos lentos, su tono gentil, su presencia firme. Sé que salvaste a esa gente, murmuró. El capitán Roth me lo contó. Eres un buen chico, ¿verdad? Un valiente. Te lastimaste protegiéndolos. La cola del Dravok, que antes se sacudía violentamente, se posó en el suelo. Su respiración comenzó a imitar la de Ben, profunda y pareja. Cuando Ben finalmente extendió la mano y la posó sobre la enorme cabeza de la criatura, toda la bahía médica pareció dejar de respirar. Ahí vamos, susurró Ben. Ya te tengo. Vamos a arreglarte. La doctora Nerra solo podía mirar. Las manos del humano se movían con confianza sobre el cuerpo del Dravok, manteniendo contacto constante y suaves tranquilizaciones verbales. La misma bestia que casi había destrozado sus sujeciones de titanio, ahora yacía quieta bajo su tacto. Quizás, pensó, hay algo en estos métodos humanos después de todo. Los dedos de Ben recorrieron la caja torácica de la criatura, palpando en busca de daños. El Dravok se estremeció pero no se apartó. Su otra mano permaneció en su cabeza, el pulgar frotando suavemente detrás de una oreja, un gesto que había aprendido hace mucho tiempo de un vaquero en Montana. Los puntos de presión existían en casi todas las especies. Encontraba el correcto y hasta el terror podía disolverse. 3 costillas rotas, dijo Ben en voz baja. Pulmón perforado en el lado izquierdo. Esa es la hemorragia interna. Pata delantera fracturada. Hematomas profundos a lo largo de la columna. Nerra se acercó cautelosamente, la curiosidad científica superando a la precaución. ¿Cómo está determinando eso sin equipo de escaneo? Puedo sentirlo. Ben no levantó la vista. Los huesos crujen cuando están rotos. La respiración suena húmeda cuando hay sangre en los pulmones. Sus músculos están tensos aquí, flojos allá. Los cuerpos te lo dicen todo si sabes cómo escuchar. Eso es altamente ineficiente comparado con nuestros escáneres médicos, dijo Nerra. Quizás, respondió Ben, mirándola brevemente. Pero los escáneres no generan confianza.
Él me deja tocarlo porque sabe que estoy tratando de ayudar. Si lo sujetamos y pasamos máquinas sobre él, volverá a entrar en pánico. El Dravok emitió un gemido bajo y tembloroso, un sonido casi demasiado suave para una criatura tan monstruosa. Ben inmediatamente se inclinó más cerca, presionando su frente suavemente contra su cráneo. Para Nerra el gesto parecía extraño, pero extrañamente apropiado. Sé que duele, murmuró. Vamos a arreglarlo. Te lo prometo. El capitán Roth observaba desde fuera del campo de contención, su rostro pétreo marcado por el asombro. He transportado animales durante 20 años, dijo en voz baja. Nunca había visto algo así. Uno de los asistentes, Quelling, habló. Los humanos tienen una reputación. Se vinculan con depredadores. Los mantienen en sus hogares. La mayoría de las especies lo encuentra. Inquietante. Extraño, pero efectivo, admitió Nerra. Activó su datapad y comenzó a grabar. Si sobrevivimos a esto, será un artículo de investigación extraordinario. Dr. Foster, dijo. ¿Qué suministros necesita? Los ojos de Ben recorrieron al Dravok mientras repasaba una lista mental. Estabilizadores óseos, gel de regeneración tisular, nanitos de reparación celular y un tubo de drenaje para el pulmón. También, una manta. Nerra hizo chasquear sus mandíbulas, confundida. ¿Una manta? ¿Con qué propósito? Va a entrar en shock. La temperatura corporal está bajando. Su nariz debería estar caliente y húmeda. Está fría y seca. Tóquela. Nerra extendió sus apéndices sensoriales para tocar el hocico de la criatura. Ben tenía razón. Se maravilló. ¿Cómo había notado el humano un detalle tan pequeño? Traigan los artículos solicitados, ordenó a su personal. Rápidamente. Mientras esperaban, Ben siguió hablándole al Dravok en ese mismo tono suave y rítmico. Contaba historias sobre la tierra, su clínica en la montaña, un lobo mezclado con perro que una vez salvó. Las palabras parecían carentes de significado para Nerra. Sin embargo, los ojos del Dravok no se apartaban de su rostro. Estaba escuchando. ¿Realmente escuchando? ¿Por qué le habla? Preguntó Nerra. Él no puede entender sus palabras. Él entiende mi tono, dijo Ben simplemente. ¿Y mi intención? Los animales no necesitan palabras para saber quién se preocupa por ellos. Lo sienten. Un asistente médico llegó con los suministros, colocándolos con cuidado cerca de la barrera. Nadie más se atrevía a entrar. Otro lanzó la manta térmica. Ben la atrapó y la colocó suavemente sobre el cuerpo del Dravok. Bien, amigo, dijo suavemente. Esta siguiente parte va a doler, pero necesito que te quedes quieto para mí, ¿de acuerdo? El Dravok exhaló un aliento tembloroso, sus ojos aún fijos en los de él. Tomaré eso como un sí. Ben tomó el tubo de drenaje. Dr. Nerra, necesitaré su guía. Mis lecturas no serán tan precisas como las suyas, ella dudó. Entrar al campo de contención con un depredador herido desafiaba todos los instintos que tenía. Pero si un humano frágil podía arriesgarse, ¿cómo podía justificar quedarse atrás? Ella pasó a través. La cabeza del Dravok se giró bruscamente hacia ella. Sus labios se curvaron en advertencia. La mano de Ben presionó con más firmeza contra su cráneo. Oye. No, dijo suavemente pero con autoridad en su voz. Ella está aquí para ayudar. Es una amiga. Sé amable. Increíblemente el Dravok se relajó de nuevo. Las mandíbulas de Nerra chasquearon nerviosamente mientras activaba su escáner médico. Punto de inserción. 7 centímetros debajo de la cuarta costilla. Ángulo de 15 grados hacia la columna. ¿Entendido? Entendido. Ben esterilizó el área y encontró la mirada de la criatura. Respira profundo, amigo. Insertó el tubo con cuidado experto. El Dravok gimió y se estremeció, pero la mano de Ben se mantuvo firme, su voz calmada. Lo sé, lo sé. Casi terminamos. Estás siendo muy valiente. Sangre y líquido drenaron del pulmón perforado. La respiración del Dravok se estabilizó más profunda y fácil. Notable, susurró Nerra. Confío en ti lo suficiente como para soportar ese dolor sin luchar. La confianza es mutua, dijo Ben, ya preparando el estabilizador óseo. Yo confío en que él no me lastimará. Él confía en que yo no lo lastimaré más de lo necesario. Ese es el trato. Durante la siguiente hora, Ben trabajó metódicamente colocando la pata rota, sellando las costillas con el estabilizador óseo y aplicando gel de regeneración en los peores hematomas.
Durante todo el tiempo, una mano permaneció en el cuerpo del Dravok, firme, tranquilizadora. Nerra asistió, completamente cautivada. El humano no solo trataba por vista o datos, escuchaba con sus manos, sus instintos, su corazón. Ben confiaba en instintos que ningún Alteran se habría arriesgado a tener. Hablaba todo el tiempo, narrando cada paso de su tratamiento como si el Dravok pudiera seguir la jerga médica. Quizás a su manera la criatura lo hacía. Se mantenía calmada, permitiendo procedimientos que deberían haber requerido una fuerte sedación. Ritmo cardíaco estabilizándose. Reportó el asistente Kellin. Presión arterial mejorando. La actividad cerebral muestra marcadores de estrés reducidos. Va a sobrevivir, dijo Ben, el alivio suavizando su voz mientras acariciaba la cabeza del animal. Vas a estar bien, amigo. El Dravok emitió un sonido entre ronroneo y retumbo, presionando su enorme cráneo contra el pecho de Ben. El humano rió y envolvió con sus brazos el cuello de la criatura en un abrazo que habría sido fatal para cualquier otro. El capitán Roth negó la cabeza con asombro. Nunca había visto a un Dravok actuar así. Porque nadie lo intentó, respondió Ben simplemente. Todos ven los dientes y las garras y deciden que es demasiado peligroso. Pero debajo de todo eso, él es solo un animal asustado que necesitaba ayuda. Nerra deslizó su datapad de nuevo en su funda, sus mandíbulas chasqueando en un ritmo pensativo. Sus métodos son altamente poco convencionales, Dr. Foster, pero funcionan. De hecho, lo hacen. Miró al Dravok, ahora descansando pacíficamente bajo el tacto firme de Ben. Creo que tengo mucho que aprender de usted, humano. Ben sonrió. Y yo tengo mucho que aprender sobre especies alienígenas. Quizás podamos enseñarnos el uno al otro. La cola del Dravok golpeó débilmente contra el suelo. Una simple señal de contento. Fuera de la contención, el personal médico comenzó a dispersarse en grupos bajos y excitados. La noticia se extendería rápido por la estación. El humano había calmado a uno de los depredadores más mortíferos de la galaxia y lo había mantenido con vida, simplemente por preocuparse. 2 días después, Ben finalmente se permitió salir de la bahía de recuperación. Había dormido en el suelo junto al Dravok, con una mano en su costado, escuchando cada respiración y latido. La doctora Nerra lo llamó excesivo, dijo después con una sonrisa cansada. Yo lo llamé necesario. Su paciente está estable, le recordó Nerra revisando las lecturas. No hay una razón lógica para que se quede. Se estresa cuando me voy, respondió Ben rascando detrás de la oreja del Dravok. La cola golpeó en respuesta. La última vez que me alejé para comer, su ritmo cardíaco aumentó un 30%. Eso es porque ha formado un apego hacia usted, observó Nerra. Puede ser temporal. Ben observó cómo los ojos del Dravok seguían su movimiento. O quizás solo recuerda quién lo ayudó cuando todos los demás se dieron por vencidos. Las mandíbulas de Nerra chasquearon, la señal que Ben había aprendido que significaba que estaba pensando intensamente. He estado estudiando la historia de la Tierra con los depredadores, dijo. Su relación con los caninos es particularmente... Hemos vivido junto a los lobos durante 10.000 ciclos, interrumpió Ben. Algunos se convirtieron en perros, se convirtieron en familia. La mayoría de las especies en la galaxia nunca intentaron eso. Domesticaron ganado, criaturas que representaban poca amenaza. Hacerse amigo de un depredador alfa les es ajeno. Eso es porque lo piensan como dominio, replicó Nerra. No lo es. Es asociación. Ben mantuvo su mirada. Los lobos no se convirtieron en perros porque los forzamos. Se quedaron porque les ofrecimos algo. Seguridad, comida, compañía. Ambas especies se beneficiaron. Creo que eso se aplica en todas partes. Todo animal quiere las mismas cosas básicas. Comida, seguridad, alguien que los entienda. No importa si son de la Tierra o del otro extremo de la galaxia. Antes de que Nerra pudiera responder, las alarmas resonaron por la bahía médica. Su datapad mostró una alerta de emergencia. Transporte entrante. Paciente crítico. Especie. Talvex. Ben se puso de pie inmediatamente. ¿Qué es un Talvex? Reptiliano de sangre fría de un mundo de alta gravedad, dijo Nerra ya moviéndose hacia las puertas de emergencia. Biológicamente incompatible con gran parte del equipo estándar.
extremadamente difícil de tratar. También son conocidos por ser agresivos cuando están heridos. ¿Suena familiar?, murmuró Ben, dando una última palmadita al Dravok. Quédate aquí, amigo. Vuelvo enseguida. El Dravok resopló pero se acomodó bajo su manta, observándolo ir con ojos tristes y firmes. Las puertas de emergencia se abrieron con un suspiro. Un equipo de transporte entró con una unidad de contención 2 veces más grande que la del Dravok. Dentro, una criatura como un cruce entre cocodrilo y dragón se debatía débilmente contra sus sujeciones. Sus escamas estaban opacas y agrietadas, y una pata colgaba en un ángulo grotesco. Detrás del equipo caminaba un Talvex alto con ropas formales, sus escamas de un verde esmeralda profundo en lugar del gris enfermizo del paciente. Sus ojos reptilianos se fijaron fríamente en Ben. «Usted es el humano», declaró secamente. «Dr. Ben Foster». «Sí», respondió Ben. «Yo soy el guardián Boss, este es Stryker, mi compañero». La palabra salió rígida y poco familiar en la lengua de Boss, como si admitir compañerismo fuera incómodo. Ha estado enfermo durante 6 ciclos. 3 instalaciones se negaron a tratarlo. «¿Por qué?», preguntó Ben mientras se acercaba a la unidad y estudiaba al Talvex dentro. «Dicen que su biología es incompatible con sus métodos», dijo el guardián Boss, con ira apenas contenida. «Dicen que es demasiado peligroso». «Dicen muchas cosas, pero oí lo que hizo con el Dravok. Mi gente no cree en tales vínculos, pero estoy desesperado. Stryker se está muriendo». Ben miró a Nerra. «¿Qué sabemos sobre la fisiología Talvex?» Nerra buscó datos en su tableta. «Requieren rangos térmicos específicos. Demasiado frío y entran en letargo. Demasiado calor y sus órganos fallan. El equipo estándar no lo compensa. También han sido clasificados como solitarios, con poca evidencia de vinculación social. Se cree que lo son», repitió Ben. «Pero las creencias se basan en estudios, y los estudios pueden estar equivocados». Se volvió hacia el guardián Boss. «Hábleme de Stryker. No detalles médicos. ¿Cómo es cuando está sano?» Foss parpadeó desconcertado por la pregunta no médica. «Casa. Se asolea en las pozas termales cerca de mi hogar. Tolera mi presencia, tolera. A veces trae sus presas y las deja en mi puerta. Pensé que era instinto. Quizás era compartir, o una señal de cuidado». Los labios de Ben se curvaron. «¿Puedo acercarme a él?» «Lo morderá», advirtió Boss. «Mordió a los últimos 3 veterinarios. Tomaré ese riesgo», dijo Ben. Ben esperó a que Nerra abriera el campo de contención. Luego entró. Los ojos de Stryker, opacos por la enfermedad, siguieron su movimiento. La mandíbula de la criatura se abrió ligeramente, revelando hileras de dientes afilados. Un siseo bajo retumbó en el aire. Una advertencia. Ben se agachó haciéndose más pequeño. «Hola, Stryker. Sé que te sientes terrible. Déjame ayudar». Extendió la mano lentamente con la palma hacia adelante. El Talvex le mordió, sus dientes fallando por solo centímetros. Ben no se inmutó. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Estás asustado, enfermo y todo duele. Pero te prometo que no estoy aquí para hacerte daño». Stryker siseó de nuevo, más débil esta vez. Su respiración venía en ráfagas cortas y superficiales. Sus escamas, que deberían haber sido suaves y brillantes, estaban secas y agrietadas. Signos clásicos de deshidratación y desnutrición. Pero había algo más profundo. Ben puso su mano plana en el suelo frío, cerca de la cabeza de Stryker. Su palma irradiaba calor humano. El Talvex se quedó quieto. Sus ojos se fijaron en la mano de Ben con un enfoque repentino y agudo. «Nerra», dijo Ben en voz baja. «¿Cuál es la temperatura en esta habitación?» «Temperatura estándar de la estación», respondió ella. 22 grados. ¿Y qué temperatura necesita un Talvex? Entre 35 y 40 grados para un funcionamiento óptimo. Ben exhaló. Entonces Stryker ha estado congelado todo este tiempo. 6 ciclos de estar demasiado frío para digerir comida, demasiado frío para sanar, demasiado frío para vivir. Miró al guardián Boss. «No se está muriendo por una herida, se está muriendo de frío». Boss se acercó a la barrera, sus escamas cambiando ligeramente en agitación. Las otras instalaciones dijeron que la temperatura era irrelevante. Diagnosticaron fallo orgánico. «Fallo orgánico causado por estrés térmico», corrigió Ben,
manteniendo su mano cerca del hocico de Stryker. Los reptiles en la Tierra se apagan cuando tienen demasiado frío. Sus cuerpos se ralentizan, la digestión se detiene, la curación se detiene. Simplemente se desvanecen hasta que algo cálido los toca de nuevo. Stryker se movió ligeramente, inclinándose hacia el calor de Ben. No con agresión, sino con necesidad. «Está solo», se dio cuenta Ben en voz alta. «Los Talbex son de sangre fría. No pueden generar su propio calor. En su mundo natal, probablemente se acurrucaban juntos para sobrevivir. Pero usted lo mantiene aislado porque todos dicen que los Talbex son solitarios». «Esa es nuestra forma», dijo Voss, con voz tensa. «Su forma lo está matando». La voz de Ben se mantuvo gentil pero inflexible. «Él no necesita más medicina. Necesita calor. Conexión. Le necesita a usted». Voss se quedó en silencio, sus escamas esmeralda ondeando levemente con emoción. «Mi gente no forma apegos. Quizás es hora de que lo hagan». Ben extendió su otra mano. Stryker presionó su hocico contra el calor cerrando los ojos con alivio. «Acérquese, Voss», instó Ben. «Déjelo sentirle. Se está muriendo porque está frío y solo. Usted es su guardián, así que cuídelo». Voss dudó. Luego entró en el campo de contención. Se arrodilló junto a Ben, sus movimientos rígidos, inseguros. Nunca había estado tan cerca de Stryker sin armadura o barreras entre ellos. Su mano con garras tembló mientras la colocaba suavemente sobre la cabeza de la criatura. Stryker emitió un sonido profundo y resonante, una cruza entre un retumbo y un ronroneo, y presionó su cuerpo contra Voss, buscando calor y contacto. «Él lo conoce», dijo Ben suavemente. «Ha estado esperando a que usted lo vea». Los fríos ojos reptilianos de Voss se suavizaron con algo que se parecía mucho a la comprensión. «¿Qué hago?» «Primero elevamos su temperatura», dijo Ben. «Nerra, ¿podemos ajustar los controles ambientales de la bahía?» «Sí», respondió ella. «Pero será incómodo para las especies de sangre caliente». «Lo soportaré». «Ajústela a 38 grados. Traigan mantas térmicas, almohadillas calefactoras y fluidos calientes». Se volvió hacia Voss. «Usted quédese con él. Háblele. Déjele saber que ya no está solo». Mientras la temperatura subía y las escamas de Stryker comenzaban a recuperar su brillo, Ben no pudo evitar pensar en todas las criaturas a lo largo de la galaxia. Aquellas que se mueren no por heridas o enfermedades, sino por aislamiento. Especies que habían olvidado cómo conectar, cómo consolar, cómo cuidar. Quizás el mayor regalo de la humanidad no era su tecnología o medicina. Quizás era algo más simple, la capacidad de ver a cada ser vivo como alguien que vale la pena salvar. Las noticias se extendieron rápidamente por la estación Harmony. En una semana, el Dr. Ben Foster se había convertido en una especie de leyenda. Los miembros de la tripulación lo señalaban en los corredores. Otros veterinarios venían buscando consejo, y los pacientes comenzaron a llegar, criaturas que otras clínicas habían dado por perdidas. La doctora Nerra se encontró rediseñando secciones enteras de la bahía médica para que coincidieran con sus métodos. Recintos con control de temperatura para especies de sangre fría, iluminación tenue para ojos sensibles, incluso un área llena de tierra real y plantas para criaturas que necesitaban sentir el suelo bajo ellas, en lugar de suelo metálico. «Esto es altamente irregular», dijo Nerra un día, observando a Ben instalar una pequeña fuente de agua en una de las salas de recuperación. «Los reglamentos de la estación requieren ambientes estériles. Algunas criaturas necesitan naturaleza más de lo que necesitan esterilidad», respondió Ben, ajustando el flujo de la fuente. «Y estéril no significa sin vida. El agua está filtrada y limpia. Solo parece y suena natural». Una pequeña criatura parecida a un pájaro pió desde una percha cercana, sus plumas finalmente creciendo de nuevo después de una muda inducida por estrés. 3 semanas antes, su dueño lo había llevado a 5 veterinarios diferentes. Todos habían recetado medicamentos. Ninguno había preguntado por qué la criatura estaba estresada. Ben lo había descubierto en 10 minutos. Venía de un mundo forestal. Sonido constante, viento, agua, llamados de animales. Su dueño lo mantenía en un apartamento silencioso. El silencio lo estaba volviendo loco. Ahora,
Con el sonido del agua goteando y grabaciones del ruido ambiental de su mundo natal, el pájaro se estaba curando. 17 recuperaciones exitosas en 7 días, anotó Nerra desplazándose por su datapad. Su tasa de éxito es estadísticamente sin precedentes. Eso es porque no estoy tratando síntomas, dijo Ben. Estoy tratando causas. Probó la temperatura del agua con su mano. La mayoría de los veterinarios ven un animal enfermo y preguntan, ¿qué le pasa? Yo pregunto, ¿qué necesita? La distinción parece menor, dijo Nerra. Lo es todo. Ben se secó las manos y se sentó en un banco cercano, haciendo señas para que ella se uniera a él. Mire, su conocimiento médico está a años luz más allá del mío. Usted entiende la biología alienígena de maneras que yo nunca entenderé, pero usted piensa como un mecánico. Encuentra la parte rota, arregla la parte rota, listo. ¿Y usted no? Preguntó Nerra. Yo pienso como un amigo, dijo Ben simplemente. ¿Qué pasa? ¿Qué duele? ¿Qué falta? ¿Qué te hace feliz? Sonrió levemente. Los animales no son máquinas. No puedes solo repararlos, dijo Ben. Tienes que entenderlos. Las mandíbulas de Nerra chasquearon pensativamente. He estado documentando sus métodos, dijo. Tengo la intención de presentarlos al Consejo Veterinario Galáctico. Ben parpadeó. ¿En serio? Su tasa de éxito habla por sí misma, respondió ella. Sin embargo, anticipó resistencia. Muchas especies ven el apego emocional a los pacientes como ineficiente. Argumentarán que su enfoque consume demasiado tiempo y demasiados recursos. Están equivocados. Ben se puso de pie, revisando a la pequeña criatura pájara cercana. Ella se acercó saltando, con la cabeza inclinada curiosamente. Él extendió un dedo. Ella se subió a su mano sin miedo. Sí, paso más tiempo con cada paciente, dijo, sonriendo levemente, pero se curan más rápido y necesitan menos medicación. Eso ahorra tiempo y recursos a la larga. Incluiré esos datos en mi presentación, dijo Nerra mirando su datapad. El consejo se reúne en 3 meses. Me gustaría que asistiera. ¿Yo? Preguntó Ben sorprendido. Solo soy un veterinario de la Tierra. Usted es el veterinario que curó a un Dravok con nada más que tacto y palabras, respondió Nerra. El que salvó a un Talvex enseñando a su guardián a cuidar. Antes de que Ben pudiera responder, su datapad emitió un tono agudo y urgente. Las mandíbulas de Nerra chasquearon rápidamente mientras leía la alerta. Emergencia, dijo. Múltiples bajas entrantes. La expresión relajada de Ben se endureció. ¿Qué pasó? Navy de Transporte Colonial. Mal funcionamiento del motor. Evacuaron con éxito. Pero los animales en la bodega de carga estuvieron expuestos a gravedad cero y frío extremo durante 6 horas antes del rescate. ¿Cuántos? 53 criaturas, dijo Nerra sombríamente. Varias especies, trauma, hipotermia, mareo por gravedad. ¿53? El pulso de Ben se aceleró. No podemos tratar a tantos a tiempo. Lo sé, respondió Nerra con frustración aguda en su voz. El protocolo estándar es triaje, salvar a quienes podamos, eutanasia humanitaria para el resto. No, Ben se detuvo en seco agarrando su hombro. Tiene que haber otra forma. No hay suficiente tiempo. Entonces hacemos tiempo. Una idea surgió en la mente de Ben. Temeraria, desesperada, pero posible. Los supervivientes tienen guardianes, ¿verdad? ¿Dueños que se preocupan por ellos? Sí, pero no están entrenados. Tampoco lo estaba el guardián Boss, dijo Ben. Y mire a Striker ahora. Sus ojos se iluminaron con convicción. Los entrenaremos, ahora mismo. Rápido y simple. Enseñarles qué buscar, qué hacer, cómo consolar a sus animales mientras nosotros manejamos los casos críticos. Nerra lo miró fijamente. Eso es una locura. No tienen conocimientos médicos. No los necesitan, insistió Ben. Solo necesitan estar allí, estar calmados, serenos, y dejar que sus animales sepan que están a salvo. Ya se estaba moviendo hacia la bahía de acoplamiento. Confíe en mí, Nerra, por favor. Por un momento, Nerra se quedó paralizada, su mente analítica calculando probabilidades. Cada modelo lógico decía que el plan fallaría, pero la lógica había dicho que Ben no podía curar al Dravok. La lógica había dicho que Striker estaba perdido. La lógica se había equivocado antes. Muy bien, dijo finalmente. Pero si esto falla, no lo hará.
dijo Ben con una confianza que apenas sentía. Vamos, tenemos trabajo que hacer. La bahía de acoplamiento era un caos. 53 criaturas llenaban campos de contención temporales. Algunas se debatían y gritaban, otras yacían quietas y silenciosas. El aire metálico resonaba con sonidos de miedo y dolor. Sus guardianes, 27 seres de una docena de mundos, estaban apiñados cerca, desesperados e indefensos. Eran colonos, familias que habían traído a sus compañeros y animales de trabajo para construir nuevas vidas. Ahora solo podían verlos sufrir. Ben subió a una caja de carga alzando la voz sobre el ruido. «Todos escúchenme», gritó. «Soy el Dr. Ben Foster. Voy a salvar a sus animales. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito su ayuda». Una mujer humana se abrió paso con lágrimas en su rostro. «Por favor, la mascota de mi hija, un halcón de Andros II. No se mueve, no come». «¿Dónde está su hija?» «Todavía en el transporte. Tiene 8 años. No quería que viera». «Vaya a buscarla», dijo Ben firmemente. «Ahora mismo». La mujer dudó. «¿Pero qué? Ese halcón necesita oír su voz, sentir su tacto. No hay medicina que yo tenga que sea más fuerte que el amor». Ella lo miró por un instante. Luego corrió hacia el transporte. Ben se volvió hacia la multitud. «Esto es lo que todos necesitan entender. Sus animales no solo están heridos, están aterrorizados. Han estado fríos, sin peso y solos durante 6 horas, pensando que iban a morir. En este momento, no necesitan doctores. Necesitan saber que están a salvo. Los necesitan a ustedes». Un guardián insectoide alto levantó un miembro tembloroso. «El personal médico dijo que nos mantuviéramos alejados». «Yo soy el personal médico», dijo Ben. «Y les estoy diciendo, acérquense. Estén allí para ellos», señaló a Nerra. «La doctora Nerra y yo manejaremos las heridas críticas, pero hay 53 pacientes y 2 de nosotros, así que ustedes serán nuestros socios». Durante 10 minutos, Ben les enseñó todo lo que necesitaban saber: cómo leer el lenguaje corporal, cómo hablar en tonos calmantes, cómo distinguir el miedo del dolor, y sobre todo, cómo simplemente estar presentes sin entrar en pánico. «Recuerden», dijo, su voz llegando a través de la bahía, «no necesitan ser doctores. Solo necesitan ser lo que cada criatura asustada necesita más: alguien que se preocupe». Los guardianes se dispersaron, vacilantes al principio, luego con un propósito creciente. Ben observó a un joven Kellin arrodillarse junto a su bestia de carga herida, murmurando suavemente en su lengua nativa. Las orejas de la criatura se levantaron, su respiración se estabilizó. Al otro lado de la bahía, una anciana Greenwich se sentó junto a su compañero, tarareando una canción baja y vibrante. Los ojos salvajes de la criatura se suavizaron, su cuerpo se quedó quieto. Entonces la mujer humana regresó con su hija. La niña corrió directamente al campo de contención con lágrimas corriendo. «¡Whis!», gritó. «¿Estoy aquí? Por favor, no te mueras». Los ojos vidriosos del halcón parpadearon con conciencia. Se arrastró débilmente hacia la voz de la niña. Ben miró a Nerra. «Baje el campo. Ella podría resultar herida». «No lo hará», dijo Ben en voz baja. «Bájelo». Nerra dudó. Luego desactivó la barrera. La niña se lanzó hacia adelante, envolviendo con sus brazos el cuerpo tembloroso del halcón. Hace momentos, la criatura se estaba desvaneciendo. Ahora se apretó cerca, ronroneando suavemente. Su temperatura corporal subió, su respiración se estabilizó, y a través de la bahía de acoplamiento, milagros similares se desarrollaban. Animales aterrorizados calmándose bajo voces familiares, cuerpos débiles reviviendo bajo manos gentiles. El miedo fue reemplazado por confianza. Ben y Nerra trabajaron incansablemente, moviéndose de un caso a otro, tratando heridas y monitoreando signos vitales, pero ya no trabajaban solos. Los guardianes se habían convertido en sanadores por derecho propio, guiando, calmando, sosteniendo. Horas después, cuando las luces de la estación se atenuaron para simular la noche, Ben finalmente se desplomó en el suelo, exhausto pero sonriendo levemente mientras los sonidos de la respiración calmada reemplazaban al caos. Ben se desplomó en un banco, con cada músculo adolorido. Su ropa estaba manchada con fluidos de media docena de especies. Su voz estaba ronca por gritar instrucciones. Sus brazos temblaban por sostener cuerpos que forcejeaban.
Pero las 53 criaturas estaban estables. Las 53 vivirían. La doctora Nerra se sentó junto a él, su uniforme usualmente impecable igual de sucio. Por un momento ninguno habló. Luego ella exhaló, un sonido casi como una risa. Eso no debería haber funcionado, admitió. Pero lo hizo. Sí, dijo Ben suavemente mirando a través de la bahía de recuperación. Los guardianes estaban sentados con sus animales, manteniendo el contacto gentil y la presencia que él les había enseñado. El espacio, una vez caótico, ahora estaba tranquilo, lleno solo de respiración constante y murmullos suaves. Tenías razón, dijo Nerra. El amor es medicina. Ben sonrió, exhausto pero contento. La medicina más antigua que existe. El Consejo, 3 meses después, el Consejo Veterinario Galáctico, se reunió a bordo de una estación masiva en órbita neutral entre 12 sistemas. 47 especies estaban representadas, seres de cristal, gas, metal y carne, reunidos en un anfiteatro lo suficientemente grande como para albergar naves estelares. La doctora Nerra estaba de pie en el podio central, sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. Se había dirigido al consejo antes, pero nunca sobre algo que amenazara con reescribir los fundamentos de la medicina galáctica. Distinguidos colegas, comenzó su traductor proyectando su voz en 47 idiomas a la vez. Les presento datos sobre un nuevo enfoque de la medicina veterinaria, uno que desafía nuestras suposiciones fundamentales sobre el cuidado y la curación. Gráficos y métricas aparecieron en las pantallas holográficas, tasas de éxito, tiempos de recuperación, índices de estrés. Los números eran extraordinarios, pero Nerra sabía que los datos por sí solos no convencerían a esta multitud. Estos resultados, continuó, fueron logrados por el Dr. Ben Foster, un veterinario humano destinado en la instalación orbital Harmony. Sus métodos no dependen únicamente de la tecnología o las drogas, sino de la conexión emocional. Una onda de incredulidad recorrió la asamblea. Un representante cristalino Kroven se puso de pie, su cuerpo refractando luz dura en desaprobación. ¿Conexión emocional? Nuestra investigación prueba que el desapego clínico produce resultados óptimos. Su investigación, replicó Nerra, se basa en la fisiología Kroven, una especie que no forma vínculos emocionales. Los humanos sí, y los datos muestran que funciona. Otra voz habló, una Kelin anciana con piel arrugada y ojos sabios. Quizás para los humanos, dijo. Pero, ¿pueden tales métodos enseñarse a especies que carecen de la empatía humana? Pueden, respondió Nerra activando una transmisión de holovideo. Imágenes llenaron la cámara. El desastre del transporte colonial. 53 animales muriendo, 27 guardianes desesperados. Ben enseñándoles en 10 minutos lo que ningún libro de texto médico había enseñado nunca. Luego, el milagro que siguió. Cada uno de estos guardianes, dijo Nerra, aprendió estas técnicas en minutos. Algunos nunca habían tocado a sus compañeros antes. Por tabú cultural. Sin embargo, cada uno de ellos ayudó a salvar una vida. La compasión hizo una pausa. Cruza especies. Otro representante se levantó. Humano, mayor, de ojos cansados. Doctora Patricia Webb, Coalición Veterinaria de la Tierra, se presentó. Aunque elogio su entusiasmo, la implicación emocional es controvertida incluso entre los humanos. La distancia profesional protege tanto al sanador como al paciente. Una voz familiar cortó la cámara. ¿Y qué tan bien han funcionado esos límites? Todas las cabezas se volvieron. Ben Foster estaba de pie al fondo de la sala, aún con su uniforme de trabajo manchado, como si hubiera venido directamente de una cirugía. A su lado, caminando tranquilamente con una correa, había una criatura que hizo estallar las alarmas en la sala, un Dravok. La seguridad sacó sus armas instantáneamente. «Retírense», ordenó la presidenta del consejo, un ser antiguo cuya voz resonaba a través de las dimensiones. «Dejen que el humano hable». Ben caminó lentamente por el pasillo. El Dravok, Duke, caminando junto a él, masivo y sereno. Cada delegado se apartó con miedo al pasar. «Todos están asustados», dijo Ben cuando llegó al podio. «Bien, el miedo los mantiene vivos. Pero el miedo sin comprensión», miró alrededor de la cámara silenciosa.
Eso es solo prejuicio. Puso una mano en la enorme cabeza de Duke. El depredador se inclinó hacia el tacto, retumbando suavemente. Hace 3 semanas, Duke se estaba muriendo. La doctora Nerra quería practicar la eutanasia. Y tenía razón según cada protocolo que han escrito. Era demasiado peligroso, demasiado impredecible. Cada análisis decía que el riesgo no valía la pena. Ben hizo una pausa. Pero sus números pasaron por alto algo. Miró a los ojos de Duke. Pasaron por alto su miedo, su dolor, su voluntad de vivir. Se enfrentó al consejo nuevamente. No salvé a Duke porque sea valiente, o porque sea mejor que cualquiera de ustedes. Lo salvé porque elegí verlo como alguien en lugar de algo. La doctora Webb se puso de pie de nuevo. Un sentimiento hermoso, doctor Foster. Pero esa criatura podría haberlo matado. Podría haberlo hecho. Estuvo de acuerdo Ben. ¿Pero sabe por qué no lo hizo? Sonrió levemente. Porque le di una razón para no hacerlo. Le mostré que no todo en el universo quería lastimarlo. La voz de un delegado Croven sonó, aguda y fría. No se puede construir una política médica sobre la confianza. Requerimos protocolos, procedimientos, estándares medibles. Entonces midan esto, dijo Ben. Tocó su datapad. Y nuevas cifras aparecieron en las pantallas del Consejo. 237 pacientes tratados 0. Heridos del personal. 0 muertes de pacientes. Tiempo promedio de recuperación. 40% más rápido que el estándar galáctico. Marcadores. De estrés reducidos en un 70% uso. De sedantes reducido a la mitad. La sala cayó en un silencio absoluto. No digo que la compasión reemplace a la medicina, dijo Ben en voz baja. La doctora Nerra sabe más sobre biología alienígena de lo que yo sabré nunca. Pero yo conozco a los animales. Y cada uno de ellos, sin importar de qué planeta vengan, quiere las mismas cosas. Descansó su mano en la cabeza de Duke nuevamente. Quieren sentirse seguros, quieren ser comprendidos, y quieren saber que no están solos. Durante un largo rato nadie habló. Luego la anciana Kellyn se levantó, su voz suave. Quizás... Eso no es medicina, doctor. Quizás es algo mayor. Ben sonrió cansado y humilde. Quizás es ambas cosas. Duke dio un retumbo profundo y contento que vibró a través de la cámara. Un sonido de paz, de confianza. Alrededor del salón, incluso los representantes más cínicos se sentaron en un silencio aturdido, mientras el depredador se apretaba más contra el hombre que una vez había sido su enemigo. Y en ese momento, a través de 47 especies y 12 sistemas, algo cambió. No en la medicina, sino en la comprensión. Ben miró alrededor de la cámara del consejo, su voz firme pero llena de una convicción tranquila. Quieren a alguien que se preocupe, dijo. Quieren ser tratados como individuos, no como problemas a resolver. Desde el fondo de la sala una voz vacilante rompió el silencio. ¿Cómo? ¿Cómo se enseña esto? Todos los ojos se volvieron hacia el que hablaba. Un joven Alteran, apenas adulto según los estándares de su especie. Su caparazón brillaba levemente a la luz mientras se movía con energía nerviosa. «Deseo convertirme en veterinario», dijo el joven alienígena. «Pero no soy humano. No siento emociones de la misma manera que usted. ¿Aún puedo aprender sus métodos?» Ben sonrió cálidamente. «¿Cuál es tu nombre?» «Tic», respondieron con voz pequeña pero sincera. «Tic», dijo Ben gentilmente. «¿Quieres ayudar a los animales?» «Muchísimo. Entonces ya tienes lo que necesitas». Hizo un gesto para que Tic se acercara. El joven Alteran dudó, mandíbulas chasqueando ansiosamente, luego dio un paso adelante. «Adelante», animó Ben. «Pon tu mano en la espalda de Duke». Tic se quedó paralizado. «Él me morderá». «No lo hará», prometió Ben. «Solo tócalo, suavemente». Tic extendió un miembro tembloroso y lo rozó contra el grueso pelaje del Dravok. Duke giró su enorme cabeza y emitió un sonido bajo y suave. Un sonido que parecía imposiblemente tierno para una criatura una vez temida en todas las estrellas. «¿Sientes eso?», preguntó Ben en voz baja. Su pelaje, cálido. Su latido cardíaco, fuerte. «Eso es vida. Eso es lo que estás protegiendo cuando te conviertes en veterinario. No solo órganos o números en un gráfico. Vida. Vida individual, preciosa y reemplazable.
Se volvió hacia el consejo. Todas las especies aquí pueden aprender eso. No necesitan emociones humanas, solo la voluntad de preocuparse. De repente Duke se movió. Tick retrocedió alarmado, pero el Dravok simplemente se bajó al suelo y se dio la vuelta, exponiendo su vientre en un gesto de absoluta confianza. Jadeos resonaron por la sala. Los Dravok nunca muestran sumisión, susurró un xenobiólogo incrédulo. No está en su programación de comportamiento. Quizás no lo estaba, dijo Ben suavemente, descansando una mano en el pecho de Duke. Porque nadie les dio una razón para confiar. La cola de Duke golpeó contra el suelo. El sonido fue casi alegre. La presidenta del consejo, una entidad antigua y brillante, se inclinó hacia adelante. Dr. Foster, Dra. Nerra, su propuesta es altamente irregular. Una pausa. Pero los resultados no pueden ser desestimados. Levantó un miembro largo y translúcido. Propongo que establezcamos un programa piloto. 10 estaciones a través de la galaxia implementarán estos protocolos de conexión emocional por un año estándar. Secundo la moción, dijo la doctora Patricia Webb de pie. Le dio a Ben una sonrisa cansada. Por mucho que me duela admitirlo, esos números no mienten. Quizás es hora de que recordemos por qué nos convertimos en veterinarios en primer lugar. Se emitieron los votos. La moción pasó, abrumadoramente. Mientras la asamblea se dispersaba, delegados de una docena de mundos se acercaron a Ben con preguntas. ¿Cómo podrían adaptar sus técnicas a su fisiología? ¿Qué tipo de entrenamiento se requería? ¿Visitaría sus estaciones para enseñar? Cuando la multitud disminuyó, Tick se acercó una vez más. Dr. Foster, dijeron tímidamente. Gracias por mostrarme a Duke. Creo que ahora entiendo. ¿Entender qué? Preguntó Ben. ¿Por qué hace este trabajo? Respondió Tick. No se trata de ser el mejor doctor, se trata de ser el doctor que cada animal merece. Ben sonrió y puso una mano en su hombro. Vas a ser un gran veterinario, Tick. Duke se puso de pie, se sacudió y miró a Ben expectante. Ben rió entre dientes. Sí, amigo. Vamos a casa. Mientras salían de la sala, la doctora Nerra caminó a su lado. ¿Te das cuenta de lo que has comenzado? Eso espero, dijo Ben con una sonrisa cansada. Ya era hora de que algo cambiara. Detrás de ellos el consejo continuó su sesión, pero el tono era diferente ahora. Por primera vez en siglos, no solo hablaban de protocolos y procedimientos, sino de conexión, compasión y el valor de preocuparse. Una revolución había comenzado. Un año después, la estación Harmony ya no se parecía a una clínica orbital estéril, se había convertido en algo vivo. Jardines reemplazaban los corredores fríos. Fuentes de agua e iluminación suave llenaban las bahías donde criaturas asustadas una vez tiritaban bajo lámparas metálicas. Sonidos suaves, agua fluyendo, hojas susurrando, música tranquila, reemplazaban el zumbido de las máquinas. Donde una vez hubo miedo, ahora había paz. Ben estaba de pie en la cubierta de observación central, observando cómo se desarrollaba el turno de la mañana abajo. La doctora Nerra trabajaba con un joven estudiante Grenic, enseñando cómo consolar a una especie que se comunicaba a través de vibraciones en la piedra. Tick, ahora un asistente veterinario certificado, demostraba técnicas calmantes a un nervioso interno Quelling, y el guardián Boss, una vez atormentado por la culpa, ahora enseñaba a otros guardianes Talvex el poder del calor y la compañía. A los pies de Ben, Duke yacía despatarrado en el suelo. La correa olvidada hace tiempo. Una vez un monstruo, ahora un sanador, el Dravok se había convertido en la mascota de la estación Harmony. Y su corazón, cuando llegaban criaturas asustadas, Duke simplemente se acercaba, se acostaba cerca y esperaba. Tarde o temprano siempre se calmaban. Dr. Foster, dijo una voz familiar. Ben se volvió. El capitán Roth, el Grenic que primero le había traído a Duke, estaba en la entrada, con un datapad en la mano. Capitán, saludó Ben. Me alegra verlo. Traigo noticias del Consejo Galáctico, dijo Roth entregándole la tableta. El pulso de Ben se aceleró. ¿Los resultados del programa piloto? Roth asintió. Las 10 estaciones reportan tasas de éxito por encima del 85%. Heridas del personal reducidas en un 60%.
Marcadores de estrés reducidos en 70. Tiempos de recuperación mejorados en 37. Costos de medicación reducidos casi a la mitad. Sonrió, una rara y genuina sonrisa. Dr. Foster, usted lo cambió todo. Ben negó con la cabeza. Yo no, lo hicimos todos. Todos los que estuvieron dispuestos a intentar algo diferente. La voz de Roth se suavizó. El consejo ha votado. Sus métodos son ahora entrenamiento obligatorio para todas las instalaciones veterinarias en la galaxia. Lo llaman el protocolo Foster. Ben sintió que se le cerraba la garganta. Yo no sé qué decir. Diga que ayudará a implementarlo, dijo Roth con una sonrisa. 50 estaciones lo han solicitado personalmente. Quieren aprender del humano que habla con los animales. Ben rió en voz baja. No puedo dejar Harmony. Todavía hay demasiado por hacer aquí. Entonces traeremos el trabajo a usted, dijo otra voz. Un brillo holográfico llenó la sala. La forma de la presidenta del consejo se materializó en el aire frente a ellos. La estación Harmony, declaró el ser antiguo, se convertirá en el Centro Galáctico de Excelencia Veterinaria. Estudiantes de todas las estrellas vendrán aquí a entrenar. Usted les enseñará lo que sabe. Ben miró fijamente la proyección sin palabras. Soy solo una persona. Por eso, replicó la presidenta, estamos construyendo esto. Planos se desplegaron a través de la ventana de observación. Una ala completamente nueva de la estación, diseñada para la enseñanza y la colaboración entre especies. Nerra entró silenciosamente a su lado, sus mandíbulas chasqueando con asombro. Es hermoso. Es necesario, dijo Ben suavemente. Miró a Duke, quien lo miró de vuelta con ojos calmados y comprensivos. El Dravok golpeó su cola una vez, como si estuviera de acuerdo. Ben sonrió. Muy bien, grandulón. Supongo que la clase está por comenzar. Fuera del ventanal, las estrellas de la galaxia se extendían infinitamente, un recordatorio de cuán lejos puede viajar la compasión una vez que alguien se atreve a compartirla. La forma holográfica de la presidenta del consejo titiló suavemente en la bahía de observación. Estaremos reclutando a 50 veterinarios humanos de la Tierra para ayudar con la instrucción. Dijo Ben, miró fijamente los planos azules brillantes proyectados en la ventana. Aulas, bahías de recuperación, hábitats de simulación, todos diseñados alrededor de la conexión emocional en lugar de la eficiencia estéril. Era todo lo que había soñado, y todo lo que una vez creyó imposible. Hay más, continuó la presidenta. Un transporte llegó esta mañana llevando un cargamento de considerable importancia. Ben frunció el ceño. ¿Qué tipo de cargamento? Vea por usted mismo. Se dirigió a la bahía de acoplamiento, con Duke caminando fielmente a su lado. Cuando las enormes puertas se abrieron, Ben se quedó paralizado. Dentro había filas y filas de cajas de contención, pero estos no eran pacientes, ordinarios. Cada caja llevaba el sello de la flota de Conservación Lion, y dentro de ellas estaban las últimas poblaciones reproductoras, conocidas de 17 especies en Minonethentinda, peligro de extinción. Una oficial Lion se acercó, su piel azul pálida de preocupación. Dr. Foster, tenemos una crisis. Estas especies no pueden reproducirse en cautiverio. El estrés es demasiado severo. Todos los entornos controlados han fallado. Pero oímos lo que logró con el transporte colonial. Necesitamos ese milagro de nuevo. Ben caminó lentamente entre las cajas. Los animales se acurrucaban en las esquinas, ojos muy abiertos, cuerpos temblando. Algunos mordían y se debatían con miedo. Otros se sentaban quietos y vacíos. La luz desaparecida de sus ojos. Habían sido estudiados, probados, movidos de un laboratorio estéril a otro hasta que la esperanza misma había muerto. ¿Cuánto tiempo hasta que termine la temporada de cría?, preguntó Ben en voz baja. 6 semanas, dijo la Lion. Si no se aparean para entonces perdemos otro año. Y para algunas de estas especies, puede que no haya otro año. Ben se volvió hacia Duke. El Dravok mantuvo su mirada, y la comprensión pasó silenciosamente entre ellos. Consígame a Nerra y a Tik, dijo Ben. Capitán Roth, contacte a todos los guardianes del transporte colonial, y encuentre al guardián Boss. Vamos a necesitar a todos. En 1 hora habían reunido un equipo, veterinarios, guardianes, colonos, voluntarios, gente que ya había visto lo que la compasión podía hacer.
Este es el plan, les dijo Ben. No vamos a darles a estos animales solo medicina o hábitats perfectos. Les vamos a dar lo que más necesitan, familia. Trabajaron en turnos día y noche. A cada criatura en peligro se le asignó un guardián dedicado que se quedaba a su lado, hablando suavemente, ofreciendo tacto, aprendiendo sus peculiaridades y comodidades. Los científicos Lyon protestaron. Esto no es científico, argumentaron. No es medible. Ben no se molestó en responder. Simplemente siguió trabajando. Y Duke, ahora una leyenda por derecho propio, se volvió central en el esfuerzo. Cada día, el Drabok visitaba los recintos, su presencia calmada irradiando confianza. Animales que se habían negado a comer comenzaron a hacerlo cuando él yacía cerca. Otros, una vez violentos, se calmaban cuando su ronroneo profundo llenaba el aire. Les está enseñando, observó Nerra, viendo a Duke sentarse junto a un herbívoro tembloroso. Los animales aprenden unos de otros, dijo Ben. Si Duke confía en nosotros, ellos también lo harán. Semana a semana, el cambio se extendió por la bahía como el amanecer. El miedo dio paso a la curiosidad. Regresaron los apetitos. Sonidos juguetones llenaron el aire. Estos ya no eran especímenes. Eran vidas redescubriendo la seguridad. Cuando llegó la temporada de cría, los monitores se iluminaron con datos que los científicos Lyon apenas podían creer. 14 de las 17 especies se aparearon con éxito. Las 3 restantes no estaban temerosas o enfermas, simplemente incompatibles con sus parejas elegidas. La científica principal negó con la cabeza, con la voz temblorosa, décadas de fracaso. Y usted logra esto en 6 semanas. No era imposible, dijo Ben observando a un par de pájaros Kelvin raros danzar en la suave luz. Solo tenían que dejar de decirles lo que deberían querer y empezar a preguntarles qué necesitaban. 9 meses después, la estación Harmony celebró el nacimiento de la primera generación de estas especies, en peligro nacidas en cautiverio, en más de medio siglo. Los jóvenes prosperaban porque sus padres lo habían hecho. El ciclo de la vida renovado por simple compasión. Ben acunó un pequeño polluelo Kelvin en su mano, no más grande que su pulgar. Sus padres observaban con calma desde una percha cercana, sin miedo. El polluelo pió suavemente. «Tranquilo, amiguito», susurró Ben. «Bienvenido a la galaxia». Nerra se acercó, sus mandíbulas chasqueando con satisfacción silenciosa, el equivalente al Terán de una sonrisa. «La instalación de entrenamiento abre el próximo mes», dijo. 300 solicitantes, 40 especies diferentes. 300. Ben parpadeó. «Su revolución se está extendiendo», dijo Nerra. «A través de la galaxia, los veterinarios están recordando por qué comenzaron este trabajo, no por prestigio, o datos, o reconocimiento, sino porque querían ayudar a aquellos que no podían ayudarse a sí mismos». Tig se unió a ellos, ahora luciendo la insignia de un técnico veterinario certificado. «Dr. Foster, hay una comunicación para usted, de la Tierra». Ben devolvió suavemente el polluelo Kelvin a su nido y activó su datapad. El rostro de su hermana apareció sonriendo con orgullo. «Ben», dijo, «oí las noticias. Ahora enseñan tus métodos en todas las escuelas veterinarias de la Tierra. Lo lograste. Cambiaste toda la galaxia». Ben negó con la cabeza. «No solo yo. Fue todo el mundo», ella rió. «No seas modesto. Tú comenzaste esto. Miraste a un animal moribundo y te negaste a dejar que el miedo te detuviera. Eso es coraje. Eso es por lo que la humanidad debería ser conocida». Cuando la llamada terminó, Ben se sentó en silencio, pensando en el viaje que lo había traído aquí. Sobre Duke, una vez marcado para eutanasia, ahora salvando a otros. Sobre Striker cálido y vivo. Sobre los 53 animales del transporte colonial, respirando porque sus guardianes habían aprendido a amar. Duke empujó su mano, rompiendo la ensoñación. Ben sonrió y rascó detrás de las orejas del Drabok. «Tú también comenzaste esto, amigo, confiando en un humano terco que no sabía cuándo rendirse». El ciclo nocturno descendió sobre la estación Harmony. Las luces se atenuaron, proyectando suaves sombras a través de los nuevos jardines. A través de cada sala, las criaturas dormían pacíficamente, consoladas por la gentil presencia de sus guardianes. Ben hizo sus rondas nocturnas,
susurrando a cada paciente por turno. Algunos eran raros, otros comunes, pero para él todos eran iguales. Cada uno recibía el mismo cuidado, la misma paciencia, el mismo amor. En el corazón del jardín central de la estación había un pequeño monumento de piedra. Grabadas en él había palabras simples. Cada criatura, sin importar cuán pequeña, extraña o peligrosa, merece a alguien que la mire y diga: «Tranquilo, amigo, yo te ayudo». Debajo, una lista de nombres se extendía a través de la piedra. Miles de vidas salvadas en la estación Harmony. La lista crecía un poco más cada día. Ben se sentó en un banco cercano mientras Duke descansaba su cabeza en su regazo. Alrededor de ellos la estación zumbaba, viva con vida real, no con maquinaria, respirando, sanando, confiando. «¿Qué piensas, Duke?», preguntó Ben suavemente. «¿Marcamos una diferencia?». La cola del Dravok golpeó contra el suelo. Sus ojos, una vez llenos de terror, ahora brillaban con absoluta paz. Esa fue respuesta suficiente. La galaxia había aprendido una verdad tan simple que había tardado milenios en ver, que ninguna tecnología, ningún procedimiento, ninguna fórmula podía sanar lo que la compasión podía. Que a veces, la medicina más grande en el universo no era nada más que una mano firme, una voz tranquila y una promesa hablada con cuidado genuino. «Tranquilo, amigo, yo te ayudo».